El tráfico ilegal de especies endémicas de México. La diversidad biológica de nuestro país es la riqueza natural de nuestro planeta y constituye un recurso de gran importancia para el bienestar social y económico de la humanidad, así como de generaciones futuras. México es un país único ya que alberga una diversidad biológica excepcional. Representa apenas el 1% de la superficie terrestre y en ella resguarda el 10% de la diversidad biológica del mundo. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México es uno de los 17 países megadiversos del mundo. En cuanto al número de especies, ocupa el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas y en anfibios, y el octavo en aves. Muchas de estas especies habitan únicamente en el territorio nacional, por lo que se catalogan como endémicas, siendo sumamente valiosas en términos de biodiversidad. Sin embargo, la interacción de diferentes ecosistemas con las actividades antropogénicas como la urbanización, la ganadería, la agricultura, la cacería y el tráfico ilegal de especies han ocasionado la modificación, la fragmentación y la pérdida de diferentes sistemas biológicos naturales, teniendo un alto costo en términos de biodiversidad. Semarnat. El tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción o delito en la legislación ambiental de México e involucra la extracción, el acopio, el transporte, la comercialización y posesión de especies de flora y o fauna silvestre, mediante la captura, la caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Comprende ejemplares vivos así como productos, subproductos derivados de estos, considerando productos a las partes no transformadas y subproductos a aquellos que han sufrido algún proceso de transformación. México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, lo cual lo hace un gran objetivo para aquellos que buscan grandes recompensas de dinero con la importación de animales silvestres según Colombo 2003. En 2002 la Profepa decomisó más de 206.828 organismos de diferentes especies de plantas y animales. Aunque en México no es el mayor problema ambiental, es preocupante la cantidad de especies traficadas porque esto no solo afecta a la flora y la fauna del lugar, sino también de todo el país. La exportación e importación de animales silvestres causa la pérdida de todo el equilibrio del país. El territorio mexicano concentra alrededor del 10% de las especies reportadas en el planeta. Ocupa el primer lugar en cuanto a especies de reptiles, de las cuales 50% son endémicas, el segundo lugar en mamíferos, el cuarto en anfibios y el décimo en aves. Diferentes factores han contribuido a la disminución de las poblaciones de muchas especies de vida silvestre. Una de las principales causas es el comercio ilegal de especies y sus productos derivados. En México existen varias leyes y normas que velan por la protección y conservación de la biodiversidad. La contravención en la legislación y normatividad de materia vida silvestre es sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección de Vida Silvestre y el Código Penal Federal. Las multas pueden ser de 50 a 50.000 días de salario mínimo, arresto administrativo hasta por 36 horas o prisión de 1 a 9 años. A pesar de los esfuerzos legales, el comercio ilegal de especies silvestres es el tercer negocio criminal más lucrativo del mundo, tras las drogas y las armas, debido a que el comercio ilegal no está controlado. Resulta imposible hacer una estimulación real de las extracciones anuales de la fauna silvestre de su hábitat natural. Cada año una gran cantidad de especies son extraídas del medio silvestre para su comercialización, ya sea dentro o fuera del país, utilizados como mascotas o como materia prima en la elaboración de diversos artículos. La mayoría de estos animales son extraídos de forma violenta, además de que su transporte y su alimentación es de forma inadecuada. Al adquirir un animal de forma ilegal contribuyes a la pérdida de su población, además de la pérdida de variabilidad genética y en muchos casos en su extinción. López Medellín. Los principales proveedores de animales silvestres son países en desarrollo, y la demanda se concentra en los industrializados. Se estima que cada año 4 millones de aves se comercializan en países desarrollados. Las ganancias anuales por el comercio de animales silvestres superan los 5.000 millones de dólares para los grupos de traficantes. Es muy difícil de establecer con números el daño que causa ese problema al país y aunque se lleva una lucha constante por parte del gobierno
y aún de los nativos donde viven esas especies, el tráfico de especies se sigue realizando debido a que los traficantes buscan la manera de evadir las acciones que se realizan a favor. El tráfico ilegal de vida silvestre le cobra un precio altísimo a los ecosistemas y a sus especies. Las consecuencias negativas pueden observarse en distintos niveles. El primer nivel en el que se evidencian las fuertes y crueles consecuencias del tráfico ilegal de la vida silvestre es en el propio organismo víctimas de este, las cuales son sometidas a condiciones terribles durante su captura, su transporte y su venta. Ello se traduce en fuertes lesiones, contagio de enfermedades e incluso una alta mortandad. Cada proceso compromete el bienestar de los organismos y que son parte de esta cadena, causándoles un gran sufrimiento. La extracción de la fauna silvestre de su hábitat natural ha ocasionado que muchas especies mexicanas se encuentren hoy en el día amenazadas en peligro de extinción. El tráfico ilegal causa una gran desestabilización en la flora y fauna silvestre, debido a que prevalece la extracción de ejemplares jóvenes. Esto causa una gran presión en las generaciones de menor edad, y esto a su vez causa que la tasa de reproducción disminuya drásticamente. Los ecosistemas son estructuras funcionales dependientes de diversos factores y su complejidad se refleja en su fragilidad. Las amenazas a los ecosistemas mexicanos representan un peligro directo a la biodiversidad de los mismos, ya que al remover un actor de este complejo sistema se genera una desestabilidad en su interior. La principal consecuencia del tráfico ilegal sobre estos ecosistemas es la defaunación, es decir, la extracción masiva de la fauna silvestre. Lo anterior genera ecosistemas vacíos, aparentemente saludables, pero que no presentan un componente faunístico que realice las funciones ecológicas necesarias para su mantenimiento. Esta situación también ocurre en los mares por la sobreexplotación ilegal de los recursos marinos. La defaunación tiene el potencial de desencadenar una serie de efectos en cascada que se pueden reflejar como consecuencia final en la pérdida de la biodiversidad, dando lugar a sistemas ecológicos simplificados y empobrecidos. Aunado a las consecuencias ambientales del tráfico ilegal de animales, existen también fuertes repercusiones sociales, las que comúnmente son pasadas por alto a pesar de las profundas implicaciones para la sociedad. Kermes 2012. El tráfico ilegal de la vida silvestre compromete la seguridad nacional e internacional por su riqueza ilícita, la cual lo ha asociado directamente con otros sectores del crimen organizado, principalmente el lavado de dinero y el tráfico de drogas. El creciente vínculo genera mayores y nuevas dificultades para el combate del tráfico ilegal de vida silvestre, por la violencia que conlleva esta otra actividad ilícita. Reconociendo las problemáticas ambientales que atañen a la vida silvestre en nuestro país, incluyendo el tráfico ilegal de animales, México ha ampliado el marco legal en temas de materia ambiental, con reglamentos, normas, disposiciones gubernamentales, planes nacionales y acuerdos internacionales, promoviendo el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales.